Bien, estamos grabando. ¿Estamos grabando? Teo, vos quédate con la cámara prendida, por favor. Así siento que estoy hablando de alguien. Bueno, forma de Jordan. Vamos a hacer un repaso, dado que solo va a entrar el caso en impotente. Vamos a repetir bastante, pero no hay problema. Lo que dijo Lula la vez pasada. Y hacer algún ejercicio. Bien. Tenemos A, una matriz de n por n. Bien, ¿qué significa que sea nilpotente? Que su característico es igual al minimal. No. Que la misma multiplicada por sí misma suficientes veces va a ser 0. Bueno, decimos que es nilpotente si existe Un K, un K en n tal que a la K es 0. O sea que si uno la multiplica contra sí mismo, la eleva al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc., en algún momento da 0. ¿Está bien? Eso es que sea nilpotente. ¿Está bien? Que 0 sea una potencia de A. Por eso nilpotente. ¿Ok? ¿Sí? sí. Joya. Siempre va a existir un K, existe K en n, de forma que a la K menos 1 no es 0 y a la K sí es 0. ¿De acuerdo? Que sería el mínimo donde sucede esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, empecé la potencia y en un momento no da 0, no da 0, no da 0, no da 0, ¡pum! Dio 0. ¿Vamos? ¿Cómo se llama ese K? ¿Se acuerdan? Índice de nilpotencia. Perfecto. Este K se llama índice de nilpotencia. ¿Está bien? Palabra clave en esto. Este K, que es el mínimo donde da 0, es el índice de nilpotencia. ¿Bien? Ok. Ahora vamos al minimal y el característico. Bueno, ¿cómo es el minimal y el característico de una matriz nilpotente? Bueno, el chiste es el siguiente. Son equivalentes, y acá quizás es lo que te mareó. No sé quién respondió antes que el minimal sea igual al característico, pero Ay, yo. no pasa nada. Vamos a, con esto quizás esté claro. 1, que A es nilpotente. 2, que el característico de A es x a la n. ¿Está bien? Tiene grado en el característico y el único autovalor es 0. Esto es equivalente a decir que lambda igual a 0 es el único autovalor. ¿De acuerdo? Quizás esto te mareó porque tenías el característico pensando en algo así. Y lo último es que el minimal de A es x a la k, donde k vuelve a ser el índice de nilpotencia. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Cómo es la forma de Jordan de A? ¿Qué es la forma de Jordan de A? ¿Qué es y cómo es? Bueno, ¿qué es? Es una matriz. Bien. ¿De qué tamaño? ¿De Del mismo cuadrada? que A. A en C, N por N. ¿Está bien? Y el chiste es que toda matriz nilpotente es que si A
es nilpotente, A se puede escribir como C por la forma de Jordan de A por C a la menos 1. ¿Está bien? Donde esta va a ser una matriz de cambio de base, y esta base B es la que llamamos de la base de Jordan como nombre de amigos. Ahora recordamos lo que decía hace falta. Bueno, no hay una es única, o sea, puede haber varias posibles. Y la forma de Jordan de A es una colección de bloques, es una matriz que no es diagonal, pero son varios bloquecitos. Son todos bloquecitos, cierta cantidad de bloquecitos, que en general los ponemos en orden decreciente, y que tienen cierto, acaban de ser todos de autovalor 0 y de cierto tamaño. El primero, que es el bloque más grande, ahora vamos a recordarlo igual lo decimos aparte, va a ser de tamaño K, donde es el índice de nilpotencia. Y los otros van a ser de tamaño, puede haber otro tamaño K, pero voy a ponerlo así, K1 hasta KR. Acá quiere decir Jordan 0, KR. Una cierta cantidad de bloques. ¿Sí? Que van en orden decreciente. Es decir, K, el bloque más grande, es mayor o igual a K1, mayor o igual hasta KR. Y el bloque de tamaño más grande vuelve a aparecer la palabra clave, índice de nilpotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a escribir en amarillo. Que tenemos, bueno, voy a poner así directamente. El índice de nilpotencia es igual a el tamaño del bloque más grande y es igual a la potencia del minimal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, esto está mucho más claro que lo que pasó en la mañana. Y bueno, ¿cómo sigue esto? Bien. Bueno, ¿qué otra cosa sabemos? Bueno, sabemos que un bloque de Jordan 0, R, ponele por decir así, era esto, ¿no? Para repasar. Son todos ceros y unos abajo de la diagonal y de tamaño R por R. ¿Está bien? Si se fijan, como que este bloque aporta R-1 vectores linealmente independientes. Este tiene R-1 columnas, que son LI, y esta que es una columna de ceros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el rango de un bloque de Jordan es R-1. Y como están todos separaditos, lo que va a pasar es que cada bloque de Jordan va a aportar un elemento al núcleo. En otras palabras, también para recordar como resultado importante, que la dimensión del núcleo de A es igual a la cantidad de bloques de Jordan. Todos estamos en matrices nilpotentes. ¿Está bien? Esto es otra cosa clave. Que todo lo vieron la vez pasada. No estoy diciendo nada nuevo. Lo estoy rediciendo de nuevo. Sí, bien. Bien. A ver, pongamos algunos ejemplos. Quiero unos ejemplos. Supongamos que estamos en C 2×2 y A es nilpotente. ¿Cuáles son las posibilidades de la forma de Jordan de A? Esto es un ejercicio medio, quizás pavo, ¿no? Pero no hay muchas posibilidades, ¿no? ¿Cómo puede ser? Dos bloques de 1. ¿Dos bloques de 1 o un bloque de 2?
esto sería un bloque de 2. Y 2 bloques de 1 sería así. Que sería la matriz como nula. Para que seas, si la forma de Jordan es así, como tenés esto, que A es igual a C por la Jordan por C a menos 1, si esto es la matriz nula, A también. Con lo cual, si es nilpotente de 2 por 2 y no es la matriz nula, esta es la forma de Jordan. Claro. ¿Bien? En 3 por 3, ¿cómo sería? Como para poner unos ejemplos. Ah, no entendí, entonces esta la que son todos ceros, ¿esa es la que es o es la que no es? No, si vos agarrás una matriz de 2 por 2 nilpotente, puede ser esto, puede ser esta. Pero esto solo va a ser si la matriz era la matriz nula. Con lo cual, si la matriz es nilpotente y no es nula, la forma de Jordan es esta. Claro, claro. Una pregunta, si te piden la forma de Jordan, ¿qué es? ¿Es J sub A o es J sub A por las otras J matrices? sub A. J sub A. Ok, gracias. Bien. En 3 por 3, ¿cómo son las posibles formas de Jordan de una matriz nilpotente? Así. Un bloque grande de 3 por 3. Empecemos hay que ordenar las cosas, ¿no? Un bloque grande de 3 por 3. Otra opción. Uno de 2. Y el otro necesariamente va a ser de 1. Y otra opción. Todo de 1, ¿no? Hay 3 opciones nada más, ¿no? Claro. Acuérdense que el orden siempre lo estamos ordenando de mayor a menor. Entonces no podemos uno de 1 y uno de 2. No. Estamos ordenando en forma decreciente, con lo cual tenemos 3 opciones. Un bloque de 3, uno de 2 y uno de 1, o 3 bloques de 1. ¿Sí? Bueno. Entonces más o menos nos damos una idea de cómo es la forma de Jordan. Un comentario. Un ejercicio mini. Si el característico de A es x a la cuarta y el minimal de A es x al cuadrado, ¿cuáles son las posibles formas de Jordan de A? 2 de 2 por 2. Pero Luego, argumentámelo. Y porque el minimal de x a la 2, entonces sí o sí tiene que tener un bloque de 2 por 2. Claro, bueno, como el minimal es seguro, como el minimal es x cuadrado, hay un bloque de 2 por 2. Entonces lo que puede diferir es cómo lo completamos. Pues, o sea, seguro que esto está. Ahora lo podemos completar o bien con 2 bloques de 1 por 1. No sé por qué no estoy cerrando los bloques. Hay gente que debe estar muy nerviosa. O con un bloque de 2 por 2. Profe, la regleta era así, ¿no? El característico te dice la cantidad del autovalor en la diagonal, tipo la haces capaz Sí, si pero son como es todas siempre números. autovalor 0, el característico, Claro, claro. el característico no te va a decir mucho nada, te va a decir el tamaño de la matriz nada más. Y Es el de 4 por minimal te 4. va a decir el bloque más grande. Eso. Ok. Pero entonces el minimal me estaría determinando este en ambos casos y el resto lo completo yo. Ahora, si se fijan, en este caso, ¿cuál es la dimensión del núcleo de A? Y en este caso, ¿cuál es la dimensión del núcleo de A? ¿Cómo lo ven fácil? 2. ¿Cómo lo ven bien fácil? Con las filas que sean todos 0. Por la cantidad de bloques, ¿no? Digo, si quieren, usando esto. También. 3 bloques, bueno. Entonces, está claro que el característico del minimal no determina la forma de Jordan. La pregunta es, ¿el característico del minimal y esto, las 3 cosas juntas, me dan una única forma de Jordan? La respuesta es, bueno, en el caso de 4 por 4 sí, pero en general no. ¿Cómo que en general no?
Como que mientras más grande sea la matriz, los datos que te dan son más insuficientes, ¿no? Claro, sí. Por eso está todo el algoritmo que eso sí determina la forma de Jordan. Pero bueno, voy a pasar de página, me parece, porque no sé qué tan deforme va a quedar esto. Por ejemplo, no sé, en 7×7 creo que... Ahora pongo el tamaño. Supongamos que es nilpotente y minimal de A es igual a X al cubo. Bien, 7×7 creo que está bien. Es nilpotente minimal de 7 por cubo y la dimensión del núcleo de A es igual a 3. ¿Cuáles son las posibles formas de Jordan? Entonces uno empieza y escribe, como el minimal de A es X cubo, hay un bloque de Jordan de 3×3. Eso sí, siempre. ¿Está bien? Pero, como esto tiene dimensión 3, también hay 3 bloques. ¿Y cuántas opciones tenemos? Tenemos que llenar 4 lugares con 2 bloques más. ¿Estamos de acuerdo? Eso, lo que decís vos, Teo. Bueno, o ponés uno, si ponés uno de 3, el otro no le queda salida que ser de 1. Y si ponés uno de 2, el otro tiene que ser de 2. Y solo de 1 lo podés poner porque no te pasás de la cantidad de bloques. Si ponemos uno de 2, el otro tiene que ser de 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, estas son las dos posibles. Entonces, fíjense que acá saber el minimal y la dimensión del núcleo tampoco determina la forma de Jordan. Lo que va a hacer, lo que sí determina la forma de Jordan es conocer todos los núcleos encajados uno dentro del otro. Entonces, vamos a recordar un poquitito eso y hacer un ejercicio. Recordamos que en general, esto es como en general, tenemos 0, contenido estricto dentro del núcleo de A, contenido estricto dentro del núcleo de A cuadrado, no sé, podría poner contenido estricto hasta el núcleo de A a la K, donde de nuevo este K es el índice de impotencia. Y esto es todo el espacio. Bien. Y entonces, lo que tenemos es esta inclusión estricta. Y las dimensiones de esto, si yo las sé todas, ahí puedo determinar con el algoritmo cuál es la forma de Jordan. O sea, sabiendo todas estas dimensiones, puedo determinar efectivamente cuál es la forma de Jordan. ¿Está bien? Por ejemplo, pensemos un poquito en este caso. Digo, acá, si me piden este ejercicio, lo resuelvo así. Nadie va a ponerse a hacer esto cuando lo puedo hacer a ojo. Pero vamos a hacerlo con esto como excusa, para practicar el algoritmo. ¿Qué quería comentar? Ojo, un comentario. A veces a uno le dan el rango de A a la, no sé, a la cualquier potencia, R, y acuérdense que eso es n menos la dimensión del núcleo de A a la R. Siempre que les den escrito un rango, pueden pasar a la escritura del núcleo, porque tienen una dimensión, que la dimensión total del espacio es la de la imagen más la del núcleo. ¿Está bien? Bueno. En nuestro problema, si lo miramos así, fíjense que tenemos lo siguiente. Ah, y no dije, perdón, no dije algo. Quiero decir esto también, que de acá a acá va saltando, o sea, en cada paso crece, y cada salto
es menor o igual al anterior. Eso es lo que vieron bastante con Luke, que si acá salta 2 dimensiones, acá no puede saltar 3. Puede saltar 2 o 1, o 0. Si eventualmente se estancase acá. ¿Está bien? Bueno, entonces en nuestro caso, en nuestro ejemplo, si quieren, teníamos esto, ¿no? Esto ya era todo, porque el minimal era x cubo, me parece, ¿no? Sí. Y entonces esto tiene dimensión 7, ¿no? Esto tiene dimensión 7. Y esto el ejercicio nos dijo que tiene dimensión 3. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿qué dimensiones puede tener esto? Y cada una de estas dimensiones posibles me dan una posible forma de Jordan. De nuevo, estoy resolviendo un ejercicio que es mucho más fácil, que ya lo resolvimos, que se resolvió así, que está terminado, pero quiero repasar el algoritmo un poquitito. Entonces, ¿qué posibles dimensiones tiene esto? En principio, o sea, por una cuestión de contención, puede ser 4, 5 o 6. Nada más. ¿Está bien? Por una cuestión de contención, esto podría ser 4, 5 o 6. ¿Está bien? Entonces, ¿a alguien se le ocurre argumentar si todos los valores son posibles? Porque si fuesen los 3 posibles, tendría 3 formas de Jordan distintas, y acá hay 2. Entonces, eventualmente, hay uno que no es posible. 4 no es posible porque sería que saltó 1 de A a A cuadrado y después saltaría 3. Entonces Claro, no es posible 4. si tenemos un 4 acá, de acá a acá salta 1, y de acá a acá salta 3. Entonces esto no es posible. En un examen, escríbanlo con palabras esto. De acá a acá salta 1, de acá a acá salta 3, o escriban así esto y hagan otro diagrama abajo. Para bueno, puede ser 5. Sí, Sí, podría ser. podría ser 5. Porque salta 3, después salta 2 y saltaría 2. Bueno, y hay una cosa que es súper importante, que es, si se cumple, esto no lo dijimos nunca, pero lo vamos a decir, si se cumple la regla que cada vez crece más y cada vez los saltos son más pequeños, entonces siempre es posible, vamos a decir. Si acá tenemos la dimensión total del espacio. No es que tengo que mirar si el algoritmo funciona. No. Cuando se cumple eso, es todo lo que hace falta para que el algoritmo funcione. Entonces acá salta 3, acá salta 2, acá salta 2. Anda bárbaro. ¿Y cómo sería el algoritmo? Bueno, teníamos dimensión 5 y dimensión 7. Entonces enchufamos 2 para completar. Y ponemos A por B, A cuadrado por B. A por W, A cuadrado por W. Esto genera 2 bloques de tamaño 3. ¿Sí? Y de 5 a 7 ya está. De 3 a 5 ya está, porque si a 3 le sumamos estos dos, ya está hecho el algoritmo. Ya llegamos. Y de 0 a 3 me falta 1, que le voy a llamar Z. Y esto es un bloque de 1 por 1. Si hice las cosas bien, debería haber 7 elementos acá, que los hay, y justamente esto coincide con esto. Una pregunta, ¿también se toma en cuenta el salto de 0 al núcleo de A? Sí, porque esos son los elementos, los bloques de 1 por 1, los que tenés que llenar acá. Sí, digo, si salta 3 acá no podría saltar 4. Claro, o Acá sea, no saltó podría 3. saltar 4 porque no podría ser 7, ¿no? El de No A podría ser cuadrado, 7. pero... Perfecto. Muchas veces, en los ejercicios, muchas veces hay que pensar un poco así, deduciendo, y a veces en vez de decir el núcleo de A, por ejemplo, acá es fácil porque dice el núcleo de A, pero si yo decía el núcleo de A cuadrado, en vez del de A, ustedes no iban a empezar haciendo esto. Ustedes tendrían que haber empezado haciendo esto. Porque porque el núcleo de A cuadrado, ¿qué les dice de la cantidad de bloques? A menos que se sepan las formulitas de todas esas que en principio yo escribiría esto y vería cómo tendría que hacer esto. Porque si yo supiese el núcleo de A cuadrado 5, ¿esto cuánto puede ser? ¿2? No, porque si fuese 2 sería saltar 2 y es por 3.
4 y sería acertar 4, después 1 y después 2. Tampoco. Entonces tiene que ser 3. Entonces también se puede deducir este de este. ¿Ok? Ahora lo vamos a hacer igual. Pero se lo estoy haciendo porque en general cuando le dan núcleo de A y eso es como sencillo poner, porque te dice cantidad de bloques, bloque más grande, entonces te pones todas las que te ocurren. Pero a veces no te dice el núcleo de A el ejercicio, sino que te dice el núcleo de A cuadrado, o el núcleo de A quinta, no sé, otra cosa. ¿Cómo vengo de ahora? ¿Ya hicimos una hora? Wow. Bueno, y entonces esto coincide con eso. Hagamos, y el otro caso, ¿cuál sería? Que sea 6, ¿no? Dijimos. Que sea 7, 6 y 3. Y anda bien esto, porque salta 3, salta 3, salta 1, va bien. No se olviden de contar este salto, por favor, porque si no... Y entonces acá hacemos el algoritmo, y de acá ¿cuántos hay? 1. Entonces ponemos b, a por b, a cuadrado por b. De acá a acá salta 3, pero tengo uno solo. Entonces, w y z, a por w, a por z, y de 0 a 3 están todos puestos. Y entonces, además hay 7 ya terminé. Un bloque de 3 por 3, y estos son 2 bloques de 2 por 2. Que coincide con este. Bueno, ¿se entendió esto? Fue para repasar un poquitito. ¿Está bien? Bueno. La base de Jordan es poner este, después este, después este, después este, después este, después este y después este. O sea, así en orden de derecha a izquierda y arriba a abajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ejercicio. Este ejercicio no es tan sencillo, pero vamos a hacerlo. A en C 12 por 12. Minimal de A es X a la 7. Rango de A cuarta es 4. Y dar la forma de Jordan de A. ¿Está bien? ¿Estamos? Como dice la, pareciese como es una sola, y bueno, sí, si no diría las posibles. Como que me da una pista es que la puedo determinar posta. Perfecto. Entonces, solo ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo primero que escribirían en un parcial sobre esto, por decirlo de una manera? ¿K igual a 7? Bueno, el índice, bueno, pero estaría bueno decirlo, ¿no? Como, no me dicen que es nilpotente, ¿se dan cuenta? Ya sé que lo estoy haciendo todo para nilpotente, pero no me lo dicen, o sea. Pero yo lo que Claro. primero diría es como minimal de A es igual a X a la séptima. Entonces, A es nilpotente y su índice de nilpotencia es 7. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Buenísimo. Después, les sugiero, les dicen rango de A a la cuarta. Es igual a 4, entonces yo lo pasaría a esto. La dimensión del núcleo de A a la cuarta, ¿cuánto tiene que ser? La del espacio, 12, menos la del rango, 8. ¿Sí? Bien, y entonces ahora vamos a meternos con el juego. Esto, 0 está contenido estricto en el núcleo de A, contenido estricto en el núcleo de A cuadrado. ¿Hasta dónde llegó? ¿Alguien me dice hasta dónde llegó?
Y hasta el minimal. Ah, la 7. Gracias. Voy a ponerla... Ay, no, si pongo el chat abajo no puedo cambiar los colores. Ah, sí puedo cambiarlo. Ah, no puedo... ¿Qué no? Es lo que no puedo hacer, sí. La manito. Núcleo de la quinta. Contenido estricto en núcleo de la sexta. Contenido estricto en núcleo de la séptima. Y mis datos son que esta dimensión es 12. Ojo, ¿por qué es 12? Porque justamente es todo el espacio. Y esta es 8. ¿De acuerdo? Y con eso, de alguna manera, mi idea va a ser completar todo el resto de mis lugares y deducir cuál es la forma de Jordan. Esto, si lo tengo que hacer un parcial, es bastante difícil de escribir, así que nada, tómense la molestia de redactar lo que dicen en palabras. Ahora no lo voy a hacer yo, pero probablemente la clase de repaso lo hagamos con una redacción más sofisticada. Vamos a decir. Pero bueno, hay dos técnicas acá. O empezar pensando qué pasa acá, entre el 0 y el 8, o empezar pensando qué pasa acá, entre el 8 y el 12. ¿Dónde empezar? No tengo una sugerencia clara. Yo empezaría acá, pero ¿por qué? Porque siento que de acá hay menos números. Claro. Hay 1, 2, 3 saltos para 4 números. Y acá hay 1, 2, 3, 4 saltos para 8 números. ¿Está bien? Sí. Pero de todas maneras podría empezar acá. Pero bueno. Empecemos por analizar qué pasa acá. Bueno. Entonces, ¿qué dimensiones posibles tiene esto? Así, a primera vista. No puede ser otra cosa que 9, 10 u 11. ¿Estamos de acuerdo? A primera vista. Ya sé que después contamos lo de los saltitos, pero a primera vista, por una cuestión de contención, no puede ser otra cosa que 9, 10 u 11. Entonces, vamos con los... Voy a escribir acá abajo los... bueno, no sé. Voy a escribir y borrar un poquito. Pero esto, las posibilidades al principio son, que no van a ser todas posibles, pero 9, mira, llamamos así. Esto tiene dimensión 9, 10 u 11. ¿Qué pasa si esto fuese de dimensión 9? Saltea de 1 y después te van a quedar ¿Esto dos qué lugares. posibilidad tiene? ¿Qué posibilidad tiene esto? 10 10 u 11. u 11, pero 11 no puede ser. 10 Y u 10 11. tampoco. Pero fíjate, como acá salta 1, si esto fuese... A ver, vamos a hacerlo, se puede resolver de muchas maneras, yo te lo resolví así. Como acá salta 1, acá Sí. tiene que ser 10, porque no puede saltar Claro. más que 1. Pero acá salta 2. Claro. Llega una contradicción, entonces 9 no puede ser. Entonces lo eliminamos de la cosa. Eso lo escribe en palabras. Si la dimensión del núcleo de quinta fuese 9, como la diferencia esta es 1, o lo escriben o hacen todo un diagramita y ponen esto, y ponen acá un cartelito, llega una contradicción, dado que este salto es menor a este. Y después hacen otro diagramita abajo y dejan este escrito. Y bueno, escribirán varios diagramas. ¿Qué va? No pasa nada. Aunque se escribe este pedacito del diagrama. Y si el cálculo este nos sale, ponele mentalmente y ponemos ya cuál va. Está Ese es mal mi miedo, no, eso, digo, yo quiero que pongan el razonamiento de por qué no van los que no van también. O sea, quiero que escriban esto. Ok. Es clave saber eso para Sí, por no eso. perder completo. ¿Qué otras posibilidades puede tener? 10. 10 sería que salte 2 acá, y acá quedaría 11 y 12, y esto cierra. Sí. ¿Listo? Entonces 10 cierra. Pensemos en 11. ¿Cierra 11? Sí, porque va 1 y 1. Si ponemos 11 acá, sí, 10 y 11 cierra, pero si ponemos 11 acá, acá salta No, 3, y acá, si pones 11, salta 0, y no puede ser. Y si pones 12, sería el índice de potencia 6. Eso se escribe. Y entonces tampoco puede ser. Entonces descarto este. Y entonces llegó a la conclusión de que tiene que ser... Ya sé que estoy borrando y escribiendo, pero tómense la molestia de después, si quieren repasarlo, de escribir un diagrama abajo del otro y decir, con esto concluyo que 9 no puede ser, con esto concluyo que 10 no puede ser, con esto que 10 sí puede ser, con esto con 0 puede ser, y descartando, llegamos a que la única posibilidad es que esto tenga dimensión 10 y esto tenga dimensión 11. ¿De acuerdo?
Sí, Y ahora tengo que pensar en estos saltos. ¿Está bien? Bien. Estos saltos van a ser, no sé, salto 1, salto 2, salto 3 y salto 4, ¿no? Digamos, por decirlo así. Y la suma tiene que ser 8. ¿Estamos de acuerdo? sí, Tiene que saltar mayor o igual a 2, ¿no? claro. El primer salto tiene que ser por lo menos 2. Eso es lo que digo. ¿Qué podemos decir? De a poquito, o sea. ¿Qué podemos decir? Que los pasos que se tienen que dar son, o sea, no puede haber saltos de 1 Ok, porque, eso me gusta. A ver, ¿por qué no puede haber saltos de 1? porque del núcleo de A a la cuarta al núcleo de A a la quinta ya hay un salto de 2, entonces tiene que haber saltos de 2 en Eso, 2. eso es fácil de escribirlo. Vamos a escribirlo. Me encantó. Como, pueden escribirlo en lenguaje coloquial, no importa. Como el salto, si quieren poner, o si quieren más formar, la dimensión de esto menos la dimensión de estos dos, como les guste. Claro. Salto, que es dimensión del núcleo de A a la quinta menos dimensión del núcleo de A a la cuarta es 2. Entonces, los saltos previos deben ser de por lo menos 2. ¿Está bien? Pero como además son 4 y suman 8, pero como tiene que sumar 8 y todos tienen que ser por lo menos 2, todos tienen que ser 2. Bueno, puede haber saltos negativos. Entonces, Claro. todos tienen que ser 2. ¿Está bien? Y entonces, vengo acá, borro esto, y entonces no queda otra que esto sea 2, 4, 6. Y ahora hago el algoritmo, porque yo tengo la dimensión de todos los núcleos. Y cierra, ¿no? Porque salta 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Al final era, ¿cómo empiezo? Completo acá, B. Pongo A por B, A cuadrado por B, A cubo por B, A cuarta por B, A quinta por B, y A sexta por B. De 11 a 12 ya está. De 10 a 11 ya está. De 8 a 10 falta 1. ¿No? W. A por W, A cuadrado por W, A cubo por W y A cuarta por W. Y ahora de 8 a 10 ya está, de 6 a 8 ya está, de 4 a 6 ya está, de 2 a 4 ya está y de 0 a 2 ya está. Terminé. ¿Cuántos hay? 7 y 5. 12. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Esto es un bloque de tamaño 7 y esto es un bloque de tamaño 5. O sea, la forma de Jordan de A es, y yo la escribo, un bloque de Jordan de autovalor 0 y tamaño 7, como todos nuestros bloques van a ser autovalor 0, ya como mío. Quedó la historia eso, y un bloque de Jordan de autovalor 0 y tamaño 5. Listo, terminé el ejercicio. Esto para mí es algo bastante razonable de tomar. Que no se dé cuenta esto de que como acá saltó 2, antes tenía que saltar por lo menos 2. Bueno, intente pensarlo, que porque tiene bastante sentido. Y si no, bueno, va a empezar a poner, che, si núcleo de A es 3. Y va a empezar a hacer las cuentas y se da cuenta que no cierra. Y si núcleo de A es 4. Y sí, bueno, prueba y error. O sea, va a ser más largo, sí, pero bueno, se van a dar cuenta que si el núcleo de A es 3 no cierra, y si es más grande, menos cierra. Porque si es 4, este va a ser 5, este 6, y entonces este es 8, entonces, pero de 6 a 2, no importa.
pueden hacer un poco... Intenten hacer lo menos posible con las manos, pero de última, si no les sale, lo pueden hacer. Para mí es un ejercicio súper razonable para tomar esto, podría ser un ejercicio de parcial. Quizás un poquito más chiquito, acá lo podría haber sacado uno, bajado un poco, para que no sea tan grande, pero está bastante dentro de lo que, no sé, de lo que yo interpreto como ejercicio parcial. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo te quería hacer una pregunta, pero no sé si es más para los grupos o para que yo repase la clase, en realidad. No, pregunta, Eh, dale. Porque hay algo que yo no sigo o no entiendo, pero es algo que lo explicaron, que es estos vectores que vos agregás para hacer el algoritmo. Sí, O sea, una vez que ya hiciste todas las dimensiones, no entiendo qué sí. es, a qué vienen esos vectores. No lo pude. Estos, Claro, porque vos decís, bueno, agrego uno porque me falta uno, o agrego otro, y después bueno, entiendo que eso te genera los dos bloques de Jordan que estabas buscando y ¿no sabes cómo pasar de ahí a los bloques de Jordan? No, al contrario. De ahí a los bloques de Jordan, sí. Lo que yo no sé es cómo empezar el algoritmo. ¿Por qué agrego un B o por qué agrego Porque un esto doble? tiene dimensión 11, esto tiene dimensión 12. Ajá, Entonces, el algoritmo te dice que busca un B que esté acá y no esté acá. Entonces, este B acá lo que está haciendo es un vector que está acá, pero no está acá. Y como este tiene dimensión 11, este tiene dimensión 12, con uno solo me alcanza para completar. O sea, el primer paso es buscar un sumando directo un sumando directo de esto para que esto más ese sumando de esto. Si la diferencia fuese 4, tengo que poner 4. perfecto. Y después aplico a A, y esto es lo que me va a decir, este elemento es un elemento que está acá y no está acá. Este elemento está acá y no está acá. Y el siguiente paso es, bueno, tengo dimensión 10 acá y acá Sí, 11. Pero ya tengo el sí, vector agregado, entonces no hago sí. nada. Como tengo dimensión 8 acá y acá 10, y tengo uno solo, me falta agregar uno más. O sea, tengo que buscar esto, suma directa a esto, suma directa a qué, da esto. Y entonces lo agrego. Excelente. Yo lo hice en un ejemplo particular con las cuentas y lo subí al canal. Así que podés seguir el ejemplo y hacer vos las cuentas en Es paralelo. Mejor, en la clase tuya, ¿no? La la clase clase, que no fue clase, lo que fue como el para video ustedes. ese. Sí, lo vi, pero no me entraba. Ahora ya lo entendí. Fíjate si te entra un poquito más. Bueno, No, no, y ya estuvo. Perdón la pregunta básica. no pasa nada. No, no es tan básico. Hacemos los ejercicios de geometría que había dicho. Los Dale. ejercicios. No, el 24 y 25. Comentarios voy a poner. Porque no los voy a hacer todas las cuentas. Pero el ejercicio 24 dice hallar f que va de R3 a R3, rotación que cumpla que f de este tipo sea igual a este tipo. ¿Sí? Entonces, esto es un ejercicio de geometría, pero que se puede hacer sin hacer mucha geometría y haciendo más álgebra, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si encontramos una matriz ortogonal que cumpla esto, y expresamos una transformación ortogonal que cumpla esto, y expresamos su matriz en una base ortonormal, entonces chequear que es rotación es solamente chequear que el determinante es 1. ¿Están de acuerdo? Por la clasificación que dio Fiore, la que dio Esteban. Entonces es muy sencillo armársela para que el determinante sea 1. Entonces, lo que yo les recomiendo para esto es armarse la matriz en una base ortonormal. ¿Y cómo sería eso? Empecemos por ahí. ¿Cómo sería? Armemos una F ortogonal que cumpla eso. Que cumpla lo que pide el enunciado.
enunciado. Y después veamos si es rotación. Parece medio tonto porque como es... pero van a ver que si no es, se arregla muy fácil. Fíjense primero notar que la norma de este, ¿cuál es la norma de este tipo? Es el primero al cuadrado, que es un medio, más 1, más un medio, raíz cuadrada. Es raíz de 2. ¿Está bien? Y la norma de este tipo también es raíz de 2. Entonces, bueno, esto se tiene que cumplir porque las ortogonales preservan normas. Entonces, no podría ser que una rotación no preserve normas. Con lo cual, si acá pondríamos cosas que tengan esta norma, esto no tiene solución. Bien. Entonces, lo que yo les sugiero es lo siguiente. Hagamos B una Bond, ¿sí? Que tenga a este como primer tipo normalizado. O sea, yo empezaría así. Un medio, 1 sobre la raíz de 2, menos un medio, y completo. Esto es lo que no pensaba hacer. Acá completo una Bond. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe, yo ahí mandé canónicos y usé Gram Smith. ¿Vale eso? Perfecto. O calculas el complemento ortogonal, haces Gram Smith acá, nada más el complemento ortogonal, hacer solamente con 2 vectores. ¿Está bien? Bien. Y ahora, lo que yo quiero hacer va a ser lo siguiente. Yo necesito que se cumpla esto. ¿Está bien? Entonces, f del primero es 0 raíz de 2, 0. Entonces, la matriz de f en la base B va a ser, bueno, acá voy a poner las coordenadas de f del primero, en la base, f de este en la base B. Y acá iría esto, ¿no? Pero esto no lo sé porque no sé quién es f, justamente estoy definiendo f. Pero esto iría así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que si supiésemos quién es f, esto sería así. Ahora, el primero, yo sé lo que quiero que sea. Quiero que sea 0, 1, 0. ¿No? Porque es este normalizado. O sea, acá, en el primero, voy a poner 0, 1, 0. ¿Está bien? Pero- No, perdón. Ya estoy como el traste. Las coordenadas de 0, 1, 0 en base B. ¿Sí? Que depende de qué base armen, depende de esto. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pongo acá? Perfecto. Bueno, el chiste, esto va a estar, voy a poner, esto va a estar dado. O sea, lo van a calcular en función de estos. Disculpen, ahí manqué bastante. Y estos dos, miren lo que voy a hacer. Voy a completar a una Bond. Pongo, no importa, lo que yo quiera, de forma, digo, pongo acá dos vectores, de forma que las columnas de estos sean una Bond. ¿Está bien? Sí. Una Bond. Y ahora entonces, justamente, como tengo la matriz de F en B, y esto es una Bond, y esta matriz
es una matriz ortogonal, entonces F es transformación lineal ortogonal. ¿Están de acuerdo? Si la defino esta base y pongo columnas que sean una BON, y la base es una BON, entonces la transformación es ortogonal. Y ahora ya está, le envío determinante. Si me da 1, es rotación. Y si me da -1, cambio de estas dos columnas de orden. Para que dé 1. ¿Me entienden? Sí. A mí este Ok, no me yo- salió porque tuve problemas para lograr que estas dos columnas me quedaran con una BON con la primera. Bueno, pero eso es cuentitas, ¿no? Sí, supongo. Si querés las vemos después, ¿eh? No hay drama, pero ahora Sí, sí. en el fondo es tipo, esto lo tenés, buscás para que sean ortogonales. Pero voy a escribir esto que dije al final. Una vez elegidas estas, ya sé que es ortogonal. Ahora, si determinante de esto, que tengo la base B, tengo todo, es 1, listo. Y en cambio, si el determinante de esto es -1, o le agregué un menos a una columna entera, o cambio, no sé, puedo, por ejemplo, cambiar la columna 2 con la columna 3 del lugar, qué sé yo. O cambiar de signo alguna columna entera, lo que fuera. Para que el determinante me dé 1 y sigan siendo normales. No es una bomba. ¿Se dan Una cuenta? pregunta. Es retrampa, ¿no? Como que veo una rotación y yo hice cualquiera, tipo, mañana que mandé una matriz cualquiera y dije, listo, ya está. Solamente tengo que. Porque la condición de rotación es muy sencilla, es que el determinante sea 1 nada más. Entonces, en medio que, nada, la puedo corregir de forma muy fácil. En cambio, las otras condiciones, la de simetría, por ejemplo, no es tan fácil, porque la de simetría es que. Bueno, dale, ahora lo voy a decir. Dale, decime, Carolina. Sí, para que sea ortogonal, las filas también tienen que ser una BON en Sí, la. pero es equivalente. O sea, si vos chequeas las columnas, las filas te dan, y si chequeas las filas, las columnas te dan. Ok. Si querés, charlamos por qué, pero es porque A traspuesta por A da la identidad, entonces Ok. A por A traspuesta también. Entonces es Bien. equivalente, con lo cual podés chequear una sola de las dos y ya estás. Sí, sí, debe estar haciéndome las cuentas. Esto fue un ejercicio de geometría, haciendo poca geometría. A ver, una pregunta, profe. Sí. La elección de C2 y C3, o sea, es como tendríamos que ver también que, o sea, es totalmente la que queramos, digamos. Sí, mientras sea una BON, sí, porque vos necesitas que o sea, poniendo acá esto ya te garantizás esta condición. ¿De acuerdo? Y después lo demás solo querés que sea rotación, con lo cual, mientras sea una transformación lineal ortogonal, o sea, que forme una BON, y tenga determinante 1, estás. Ok, Ah, creo. ¿Me entendés? O sea, esto ya te cumple, te satisface esto. Y si pones una BON, te satisface esto. Y cuando ya tenés una transformación ortogonal que cumple esto, para que sea rotación, tenés que pedir que el determinante sea 1. Pero acá es muy sencillo arreglar que el determinante sea 1 menos 1. Porque si te da -1, cambiá de dos columnas de orden y ya te dio 1. ¿Está bien? ¿Sí? Pero medio es como definir una rotación sin dar el eje de simetría, no dimos nada. Es como definirlas, es muy algebraico esto, porque no pensé mucho geométricamente cómo armarlo. De hecho, sería más complicado. Digo, sí, la otra opción era agarrar y mirar el ángulo que forman y pensar una rotación en función de qué eje, bueno, como que es mucho más geométrico, pero bueno, esto fue un abuso de la clasificación, del teorema de clasificación. Ahora, en el ejercicio siguiente me piden algo muy parecido para simetría. El tema es que simetría es con determinante -1 y todos autovalores reales. Ahora, si vos pones dos columnas random y los autovalores te dan complejos, no vas a arreglarlo de una manera muy fácil para que te den reales. No digo, ¿se entiende? Como que no es que se puede. Es fácil pedirle que el determinante sea -1.
pero después de que sea rotación y rotación con simetría, es mucho más difícil de arreglar. Entonces hay que buscar otro camino. Entonces, eso quería contar ahora. ¿Alguien tiene una duda más de esto? Sí, perdón. Dale. Entonces, ahí sabemos que el determinante nos iba a dar 1 menos 1, porque sabemos que es ortogonal, porque la matriz está en una base Bond. Porque en una bond, las columnas forman una bond. Ok, porque va de Sí, Bond a Bond. es literalmente eso. Porque una bond, las columnas son una bond. O sea, ok, porque Esa tanto es la base del espacio de salida como la las llegada es la misma, ambas. es Claro, bond, ok. y la matriz tiene sus columnas que son una bond. O sus Ok, filas, ok. es lo mismo. Sí, genial. Buenísimo. Marea, ¿no? Tanta palabra. Bom, bom, bom. Bueno, y Una cosa, perdón. Sí. Me hace un toque Ah, de ruido, o sea, que sean tan random la elección de C2 y C3, porque, por ejemplo, o sea, si es así de arbitrario, eso significaría que hay como muchísimas combinaciones para que haya el determinante 1, pero, no sé, solo se me ocurre tipo un eje de rotación en el cual podría pasar de ese vector al otro, ¿se entiende? O sea, es como la rotación es de un ángulo específico, o sea, no hay infinitos ángulos para rotarlo, o lo que hay es tipo, es la misma matriz, pero expresada en infinitas bases que no necesariamente claro, están en la eso, forma eso. 1, 0, 0, 0. Si vos mirás el ángulo entre el primero, en la salida, en tu llegada, te va a decir el ángulo de rotación. Ah, ok. Eventualmente O va a sea, haber si yo, dos, porque puedes rotar para un lado o rotar para el otro. claro, por eso, o sea, es como solo hay dos opciones de transformación, pero las bases en las que puedo expresar esas dos opciones son Déjame infinitas y pensar, las puedo... porque si vos rotás cierto ángulo, tenés dos vectores. Y ponele que el ángulo es tal. Y vos No, sí, porque rotás. forman un plano los dos vectores, ¿no? Entonces, ¿no? No me queda tan claro que haya una sola. Puede haber más de una. Déjame pensar. No, para mí. No, No, sí, yo sí. creo que Mareó un lo montón que... igual. Creo que está bien lo que dijimos, ¿no? Como que el ángulo de rotación es uno y lo que va a cambiar es el fuso. No, tiene que haber más, porque si acá puedes elegir cualquiera, Es que no, para mí, completaría. o sea, hay dos y después la base en la que lo expresas te cambia cómo se expresa, pero la misma transformación. O sea, o la otra. Tendría que pensar bien, me marean un montón de estas cosas. Eje, para Vos, mí no puedes sacar el ángulo solo con la transformación de un vector al otro porque no sabes, no puedes sacar el ángulo, no tenés el eje alrededor del no, a cual ver, está. vos tenés un Iván, vector Pero B, forman un plano. y tenés un vector W y tenés cierto ángulo. Pero también tenés este ángulo. Pero ¿quién te dice que rotaste así y no rotaste, no sé, así, qué sé yo? Por eso hay ¿Entendés? dos opciones. Pero, ¿No ¿por habría qué dos no, opciones? por qué no rotaste? Digo, no, yo veo más de dos opciones, ¿no? Digo, yo podría pensar que esto está en 3D, ¿no? De este vector a este, podría rotar, por ejemplo, así. ¿Lo ves ahí el 3D? Como si fuese para un cono. O podría rotar así, ¿no? O sea, en un caso el eje de rotación sería algo así, en otro caso el eje de rotación sería algo así. Y así estas dos se me ocurrieron, pero estas tienen distintos ejes de rotación, totalmente. No es un lado y el otro. No sé, ¿qué quieres decir, Sebastián? Abordate alguna si tenés. eh, creo que, o sea, el ángulo de rota, o sea, no sé si todos los vectores rotan ese ángulo. Creo que Sí, sí, solamente los sí. rotan No, todos los todos, o vectores. sea, Sí, sí, sí. no solo los del plano. No, No, todos. ok. Mm. Pará. Déjame pensar. Tenemos este eje y tenemos este vector. Y tenemos este otro vector. No, solo los del plano, seguro. Ah, mentira, no, seguro no. No, todos. Porque, No, claro, es ortogonal, o sea, el claro, producto interno. si restás la coordenada z, no hace nada. Sí, Como que sí. la coordenada que está en dirección de esto es inocua al ángulo, porque cuando mirás la diferencia de los vectores Sí, sí, o sea, son iguales. A por B contra A contra W te da B por W, todos los vectores. O sea, todos los vectores respetan el ángulo. Claro, total. Mejor ahí. Pero fíjate que de todas maneras, fíjate que estas dos rotaciones tienen ejes de rotación totalmente distintos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. No sé, tendría que pensar si hay más, digo, cuántas hay o todo eso, pero no sé, no, me marea esto.
No, Siempre me claro, mareo. o sea, Creo que puedes definir un montón lo que de podés cambiar es rotaciones distintas. el eje de rotación. Pero O sea, porque lo para único cual- que queda quieto, lo único que te va a quedar quieto, a ver, ay, no sé. yo En creo realidad, creo que si uno lo dibuja un poquito, creo que encuentra un montón de formas distintas de rotar. hay creo que solamente 2 rotaciones, pero lo que está pasando es porque piensen los dos vectores que están cambiando un vector al otro, por lo tanto esos dos vectores están sobre el plano ortogonal al eje de rotación. Así que el eje Pero de rotación ya está este determinado. no es el eje de rotación, ¿eh? No, yo estoy hablando de los dos vectores que transforman la f del enunciado. La f transforma el raíz de 2 sobre 2, 1 menos raíz de 2 sobre 2 en el 0 raíz de 2, 0. Esos Sí. dos vectores, la f agarra uno y lo manda al otro. Por lo tanto, el generado por esos dos vectores es el plano ortogonal al eje de rotación. Eso lo No, sabemos. no. Pará, no. Sí, sí. Si una Sí. rotación agarra 2 puntos, Una rotación, rota ponele que uno. rotás respecto a este eje. Y agarrás esto y esto, el plano ortogonal de la El rotación es plano. este. Y el generado por estos dos es esto. No tiene nada que Por eso, ver. La componente. me agarro el plano generado por esos 2 puntos. Y el ortogonal a eso es una recta, que es el eje de rotación. No. Sí, ¿cómo que no? ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Conmigo, Jan. Ah, me parecía. Lo discutimos después, ¿les parece? Dale, pero así Ok. mientras lo voy pensando, ¿cuál es la única condición que estás pidiendo? O sea, que f de un punto caiga en otro punto, Sí, de dos dale. lados. Pensátelo un Sí, poco, es el único. pero mira, igual quiero terminar con este. Agarrás este vector, Jan. Y agarrás este. Y rotás respecto a este eje. ¿Bien? Rotaste, qué sé yo, no importa cuánto. Algo, en ese sentido. Vos me estás diciendo que el plano ortogonal al eje de rotación, en este caso es el piso. Esto. Vos me estás diciendo que estos dos generan este plano. Ok, claro, está bien. Sí. ¿Ok? Sorry. No pasa nada, pero marea. Nos estamos mareando todos, así que no. Lo que quiero es ir al otro ejercicio, que es más, se ve mejor. Pero la pregunta cuántas rotaciones hay que manden de un punto a otro, la podemos pensar un poco mejor. Pero en principio parecería como que, no sé, no quiero responder. Vamos a dejarlo ahí. Ah, creo que ya lo tengo, pero lo charlamos al final. Pues no sé si está Dale. bien. ¿Cuál es la respuesta? Que sí, que tenés un montón cambiando el eje de Listo. rotación. ¿Y a dónde va el otro vector? A mí el álgebra me convence de eso, la geometría me convence de que por lo menos hay varias. Yo creo que podemos hacer un dibujito después. Copado. Dale. Creo. Bueno, hagamos el de simetría y terminemos con esto. Porque el de simetría tiene algo que... ¿Cuál es el de simetría? Lo tengo acá. El 25 te pide f de R3 a R3, simetría, tal que f de 2 menos 1, 2, se iguala a 0, 3, 0. Bueno, acá hacerlo lo mismo de antes es más complicado porque enchufar columnas al azar, me digo, la condición de simetría ¿cuál es? Que sea una matriz ortogonal, todo eso lo puedo hacer. Puedo dar una matriz ortogonal. Pregunta. Para esto. Sí, Pregunta. Acá el ejercicio sería encontrarla o probar que existe. encontrar. Ok. Lo que quiero decir es, seguro puedo hacer una transformación ortogonal que cumpla esto porque tiene 2 norma 3. O sea, la norma de, lo vamos a escribir, la norma de estos dos vectores es 3. Pero no puedo hacer lo mismo que antes, porque esto de mirar solo determinante no me alcanza. Porque el determinante es -1 y después tengo que pedir que tenga autovalores todos reales la simetría, que sea -1 autovalor doble y 1 autovalor simple. No, perdón, 1 autovalor doble y -1 autovalor simple. Pero eso, pedirlo poniendo columnas al azar, tipo, no da ni en pedo, ¿eh? O sea, bardo. ¿Está bien? A menos que pongan columnas genéricas y que completen una bond de forma genérica y ahí lo pidan, pero va a ser también un bardo. Entonces vamos a pensar una manera más copada y más geométrica de probar esto. A ver. Primero, ¿qué tengo yo? Yo tengo lo siguiente. Este es el origen y tengo un vector B1 si quieren. Y que es este,
este, y este B2. Y otro vector B2. ¿Alguien lo hizo esto? ¿Está bien? Me quedó medio feo. B2. ¿Está bien? Y que son simétricos. Y yo quiero encontrar un plano que los haga, para lo cual sean simétricos, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces, pensemos en el dibujito y nos va a ayudar un montón. O sea, queremos encontrar... O sea, es fácil definir la simetría cuando uno tiene ya quién es el plano donde queremos hacer la simetría, que sería este, digamos, ¿no? Ponele. Ok, este es el 0. ¿Están de acuerdo? Qué feo me quedó. Sí, sí. ¿Se ve? Pero entonces, ¿qué propiedad tienen estos dos vectores respecto al plano? ¿Alguien se la sabe o se le acuerda del CBC? ¿Alguien me dice un vector del plano o cómo lo puedo hallar? Y de muchas. Y puedes ponerlo de forma implícita, por ejemplo. A ver. Yo quiero que con estos dos vectores me des este vector está en el plano. ¿Para cuál es la pregunta? ¿Querés que con dos vectores definas un plano? Quiero armarme este plano de simetría, el que se ve en el dibujito. Y yo lo que propongo es que, si es de simetría, hay un punto acá que está a la misma distancia, ¿no? ¿Cuál es este punto? Eso. ¿Quién es este vector? B2 menos 1. ¿Y la mitad? ¿No sería la mitad de la diferencia? De la suma, en verdad. El promedio, el punto medio, es esto. ¿Está bien? Entonces yo quiero armar, este plano no lo conozco yo, pero yo quiero armar este plano de manera que sean simétricos. Y una forma razonable de empezar es con este W. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Para que estén en este plano. Piensen en este dibujito. ¿Lo ven? Que si pongo este W, si pongo este plano que está en este dibujito, este W debería estar en este plano. ¿Sí? Y lo puedo hallar, ¿no? Porque W lo calculo como 2 menos 1, 2, más 0, 3, 0, sobre 2. Y entonces me da 1, 1, 1, ¿no? ¿Se entendió? Esto se hace en el CBC, por lo menos en la ingeniería se hace. Iván, Sí. yo no entendí, o sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Vos pensás que ya tenés el plano. Vamos a decir esto. Vos pensás que ya lo tenés. Yo te doy, este es el plano de simetría, este es pi. Y yo te doy dos vectores. Este vector B. ¿Cuál es el simétrico de B con respecto a este plano? Es ir de forma perpendicular al plano y tirar una flecha acá de forma que esto y esto mida lo mismo. ¿Está bien? ¿Que ese es el simétrico respecto al plano? Ok, Estira- ok, o sea, como que creo que no estoy entendiendo lo que sería simetría en R3. O sea, Perfecto. sería respecto al plano. Claro, la simetría es respecto a Ok. un plano y justamente el simétrico es el que equidista del plano, digamos. Entonces perfecto. Está. Y que está, Gracias. el que está en la perpendicular al plano y que equidista del vector. ¿Está bien? Si justo agarramos este, el simétrico es el opuesto. Pero tenés que justo agarrar un ortogonal al plano. Si agarrás uno que no es ortogonal, el simétrico no lo puedes calcular así nomás. ¿Se entiende? Tenés que poner el que esté en la perpendicular y que la distancia sea la misma. Entonces yo, como estoy al revés, sé que quiero mandar esto con una simetría, entonces lo que voy a hacer es armarme este plano de simetría. Y para armármelo, ¿cómo consigo este punto a partir de B y su simétrico? B comita. Bueno, si B comita es el simétrico de B, el promedio entre un punto y su simétrico es un punto del plano de simetría. Perdón, es que hay algo que no me convence. O sea, si yo sé
que para el simétrico, o sea, f de b es igual a menos b, ¿no? No, para eso solamente para el que está acá. Ah, ortogonal. solamente. Claro. Ok. Por eso armás en una bond, generalmente. Porque para el bond sí va un menos, pero para los que no son bond, para los que no son ortogonales al plano, no es verdad que la simetría le cambia el signo. La simetría te lo hace esto. ¿Me entendés? Es como un espejo la simetría, vamos a decir. Si justo estás perpendicular al espejo, te manda perpendicular, te cambia el signo. Digo, si vos tenés un plano de simetría así, ponele, acá está R3, si vos agarrás justo el perpendicular, lo mandás al opuesto. Pero si agarrás uno que esté acá, lo vas a mandar a uno que está acá. Y que la Claro, distancia ok. entre estos dos sea... ¿Se entiende? Sí, sí, Quizás porque tu duda me me parece que confundí. surge de que faltaban dibujitos para entender lo que era la simetría. ¿No? No Claro, sé o sea, no termino como que, o sea, porque claro, por eso que yo dije antes es para el caso ortogonal es que muchas y veces, no sí, queremos total, eso. muchas veces uno dibuja una simetría así. Dice, hay un plano, agarramos una bond, estos dos quedan iguales, y a este lo mandamos al opuesto. ¿Está bien? Y dice la simetría hace eso, ¿no? Tenés dibujos mucho mejores que este. Pero a los dos del plano lo deja igual y este lo manda al opuesto. Eso está perfecto. Esa es la simetría con respecto a este plano. Pero, ¿qué hace la simetría respecto de este tipo? Y Claro, lo manda al equidistante respecto al plano. su parte del plano la deja igual. Y su parte de acá le cambia el signo. Entonces, en el fondo queda acá. Le cambia el signo a su parte, a su componente que está sobre el ortogonal, y esta parte la deja igual. O sea, la manda al equidistante. ¿Está bien? Entonces, eso es entender lo que hace la simetría con los elementos que no están ni en este plano ni en este eje. ¿Sí? Sí, sí, Y pero, ahí o sea, entendiste qué hace con todos, digamos. O sea, el que está por acá lo mandará por acá. Es como un espejo, pensá que esto es el espejo. El que justo está así, perfecto, lo apunta de frente. Bueno, no sé si es un espejo, no sé. Sí, bueno, sería un espejo. Pero como que atraviesa. Bueno, decime. no, o sea, como que ahí, o sea, ya entendí perfecto ahí todo eso, pero, o sea, volviendo al ejercicio, Dale, ¿puedo borrar o, esto? o sea, pero no nos interesan este tipo de simetrías, ¿no? O sea, estamos, Estas son las simetrías que estamos usando. Pasa ah, que, si a vos te daba el ejercicio, imagínate que el ejercicio, el enunciado del ejercicio, te ponía, quiero una simetría que f de este sea menos este. Y ahí ya te estaban dando justamente el vector perpendicular al plano de simetría, porque va al opuesto, pero esto no es opuesto de esto. Entonces me están dando la simetría en un bicho cualquiera, no en un bicho que sea ortogonal al plano. ¿Te das cuenta? Yo voy a hacer la simetría ortogonal como siempre, pero para armarla necesito primero armarme este plano. ¿Me pero ese seguís? plano no tiene que ser ortogonal también. No, como que no entiendo eso, o sea, no estamos partiendo de la base de que necesitamos una base ortogonal. Sí, pero fíjate, imagínate que vos tenés este plano. Si vos, es lo que dijimos, si vos agarrás este vector, B, f de B es este. ¿Puedo acotar algo? Sí. Pasa que cuando uno define una simetría, lo que hace es definirla sobre una base ortonormal, porque así es mucho más fácil ver cómo se comporta. A la gente del plano la deja fija, y al que es ortogonal al plano, lo manda a menos sí mismo. Ahora, no todos los vectores del espacio son ortogonales a ese plano. Vas a tener vectores que formen distintos ángulos. Entonces, estos vectores no van a parar a sí mismos con un signo invertido. ¿Se entiende? Sí. Van a parar a como lo que uno llama el simétrico respecto de ese plano, como si fuese un espejo. Y eso no te cambia la definición que vos tenés sobre tu base ortonormal. El tema es que hay otros vectores que no son ortogonales a este plano, y que entonces van a parar a algo intermedio entre lo que sería el menos sí mismo. Ese vector de ahí, tuki, va a parar a ese de allá, que está un poquito por debajo del plano, pero lo que importa es que la distancia de W al plano es la misma que la distancia de FW al plano.
Pero FW no es menos W. En cambio, FDB es menos B. Si no, lo hacemos, no sé, con una hojita. Ponete vos una hojita así fija. Este es el perpendicular, va a ir a parar a sí mismo acá abajo, pero cuando pongas uno así medio torcido, ¿cuál te va a resultar el simétrico y como espejado? Algo que esté así. Es que, o sea, el sentido geométrico lo entiendo, o sea, lo entiendo perfecto, pero no entiendo, o sea, es segura como una duda más de atrás, ¿no? De transformaciones ortogonales. O sea, no entiendo eso, ¿por qué estamos tomando un vector que no es ortogonal al plano? No, no, Yo pero lo que porque iba me a lo hacer a dieron. priori es tomar una base toda ortogonal, y eso ya no me Pero, interesa. pero Juli, ¿cómo hago para que cumpla esto? ¿Entendés? Yo necesito una simetría, no sé cuál es el plano de simetría, y quiero que cumpla esto. Entonces, ¿cómo hago? ¿Me entendés? Como que si yo nunca hubiese elegido este, digo, me dieron uno que se transforma en otro que no es su opuesto, ni es sí mismo. Entonces, este vector no puede estar en el plano de simetría, ni tampoco puede estar en el ortogonal. Porque si estuviese en el plano de simetría, tendría que dar 2 menos 1, 2. Y si estuviese en el ortogonal, tendría que dar menos 2, 1, menos 2. Entonces, me dieron un vector que no está acá, ni está acá, y me pidieron que haya una simetría que cumpla esto. ¿Me entendés? Entonces, yo voy a definirme el plano de simetría para que se cumpla esto. Y después voy a dar la simetría con respecto a ese plano. ¿La demás gente entiende cómo venimos? ¿Alguien quiere acotar algo? O sea, se entiende porque la idea es que generalmente para caracterizar una simetría uno da el plano de simetría y después el eje como ortogonal a ese plano, que es el autovector de autovalor menos 1. Pero en este caso el planteo del ejercicio es yo te doy un vector y lo mando a otro. Y justo tenemos la mala suerte de que no es el invertido. Entonces hay que encontrar el plano de simetría a partir de estos dos vectores. Entonces sí, estás trabajando en la base incómoda. Igual ahora vamos a cambiar la base cómoda. Quizás cuando terminemos te cierro. Entonces, bueno, quiero armarme este plano, que no sé quién es este plano aquí. ¿Está bien? Pero sé un vector, que es este. Y si se fijan, estos tres vectores están en el mismo plano. En un plano algo así. Que tiene perpendicular, esta es pi', voy a ponerle, esta es la normal de pi', cuya normal está en el plano azul, ¿se dan cuenta? Entonces, para hallar el otro vector que me genera el plano, lo que voy a buscar es uno perpendicular a estos dos. A B1 y a B2. O a B1 y a W, o a W y a W, no importa, porque los tres son cualquier par de estos generadores. ¿Está bien? Entonces, para encontrar este otro, Z, voy a buscar uno perpendicular a estos dos. Y entonces, buscamos Z igual a ABC, y que Z sea perpendicular a W, y que Z sea perpendicular a B1, por ejemplo, a 2 menos 1, 2. ¿Todo el mundo está siguiendo por qué la normal de pi' está en el plano pi? ¿O hay alguien que tenga alguna duda con respecto a eso? Porque capaz no es tan... Yo me basé en el dibujito, no quería darle tanto profundidad. Simplemente... Pero es como nadie dijo nada. Sí, no sé. O sea, yo quiero uno perpendicular a estos. Estos tres están en el mismo plano. Entonces, es como que de alguna manera tengo esta situación. Tengo este vector, que quiero que se transforme en este vector, y lo que vi yo es que la simetría tiene que ser respecto de esta recta, y este es W. Como que todo esto lo puedo pensar, esta situación que está pasando como adentro de un plano. Que es el Es como si plano... estuviese viendo una simetría en R2.
Te quedás Eso. con el plano con dos vectores y estás viendo una simetría en R2. Entonces, respecto a lo que es simétrico, es una recta. Claro. Y después para extenderlo un plano, lo que hago es extenderlo de forma paralela, vamos a decir. Y el otro generador que tomo es la normal del plano. Medítenlo si esto no convence a nadie, pero en el fondo pueden pensar que la situación esta original entre B1, B2 y W es una situación de dos dimensiones, que está dentro del plano π'I'. Y para hacer la simetría de este contra este respecto de esta recta, es la misma idea que la simetría de este con respecto a este respecto de este plano. Bueno, hagamos la cuenta. Y esto me da que 0 y esto 0, entonces el primero me dice que A... ¿Por qué elegí este? Voy a poner el otro que era más fácil. Voy a poner 030, para ver, puse esto, ¿no? El primero me dice A más B más C es 0, y el segundo me dice que 3B es 0. Entonces me dice que B es 0, y esto me dice que C es menos A. Y entonces ahora A, B, C va a ser A, 0 menos A. O sea, A por el 1, 0, menos 1. ¿Está bien? Perdón, duda. Yo pensé que ibas a hacer el producto vectorial ahora de B1 y B2 para Es lo sacar mismo. C. Está perfecto. Haz eso. Y acá estás haciendo el producto interno de W con C. Estoy buscando un vector que sea perpendicular a esto y a esto al mismo tiempo. Pero el producto vectorial está perfecto. Ok, joya. Y entonces tenemos que pi es generado por 1, 1, 1 y 1, 0, menos 1 es el plano de simetría. ¿Se entiende? Y entonces, una vez que tengo el plano de simetría, que ya lo más difícil ya pasó, ahora voy a hallar la transformación ortogonal cuyo plano de simetría es este. Y esa gratis va a satisfacer esto. Entonces, ahora lo que hay que hacer es buscar la simetría, cuyo plano de simetría es pi. Uno, 0, menos 1 el otro, ¿no? Y esto, bueno, lo hacen ustedes, pero en esencia acá ya ahora ya sé quién es el plano. Ya tengo el plano pi. Y entonces ahora sí me agarro una base ortonormal con un vector de pi, otro vector de pi y uno de ortogonal, y ahora sí hago la matriz de la base ortogonal. Vamos que este es B1, este es B2. No, perdón, esto no. Agarro esta base. Este pongo el primero, normalizado. El segundo normalizado, que son ortogonales ya. Y no sé qué letra poner ya. ¿Qué letra puedo poner? No sé. Y un vector B monio, de manera que sea una bon. Y pido que la matriz de F en esta base B, quiero que deje quieto a los dos primeros y que al otro lo cambie de signo. Y listo. Y ya tengo la simetría. ¿Y por qué va a cumplir lo que pedí? Porque justamente hallé el plano para que estos dos sean simétricos. ¿Se entendió más o menos? No era fácil este ejercicio, pero por eso lo quería hacer. Sí, por mí. Bueno, nada, voy a dejar de grabar. Porque si no se va a terminar la grabación. ¿Dónde está el botón de grabar? Primero estaba de compartir y ahora